Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos terminando el tercer trimestre del 2021 y es conveniente evaluar cómo está la situación política y social de Bolivia, y particularmente hoy trataremos un tema que es cómo se procura exacerbar la polarización en el país. Para ello conversaremos con un analista muy reconocido, me refiero a Gonzalo Rojas, quien es licenciado en Ciencia Política por la UNAM de México, tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y un doctorado en Ciencias del Desarrollo en el CIDES UNSA. Autor de varias publicaciones, actualmente es docente y coordinador del doctorado multidisciplinario en Política, Sociedad y Cultura de la Universidad Mayor de San Andrés. Estimado Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación de este espacio digital. Gracias, Oscar. Un gusto poder conversar con usted y por esta vía con varios de nuestros connacionales. Bueno, quisiera comenzar por lo que mencionábamos en la introducción. ¿Cuál es su evaluación sobre la situación política y social en estos días en el cual estamos terminando el tercer trimestre del 2021? Mire, a mí me gustaría ser optimista y mirar con ojos alentadores lo que ha transcurrido de este año, pero es imposible cerrar los ojos a la realidad, ¿no? Y desde que ha ocurrido los resultados, se han conocido los resultados de las elecciones del ámbito subnacional para gobernación, para alcaldías, hemos tenido una arremetida que empezó, como sabemos, con la captura de la expresidente Áñez y no ha parado, ¿no? Ya antes habían tocado, digamos, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Eso ha continuado, pero también intentos permanentes de acoso, que en algún caso involucran incluso intimidaciones físicas a periodistas, lo hemos visto recientemente. La policía está actuando de una manera que parece irreconocible con aquella que al final se plegó a la protesta ciudadana del 2019, ¿no? Es esa su función, lamentablemente, en países como los nuestros sigue siendo totalmente un enfoque represivo, pero en lo central yo diría que el MAS no ha renunciado a una voluntad de escarmiento, ¿no? Nos quieren imponer primero algo que es muy difícil de que ocurra, porque no hemos vivido esta versión del golpe, ¿no? Obviamente hubo un desorden social iniciado desde el masismo cuando desconoce el 21F. Eso solo ya debiera bastar para anular cualquier pretensión de victimismo, que es la postura favorita del masismo en todas estas situaciones, ¿no? Si podemos hacer algunos recuentos, vamos a ver que siempre busca victimizarse, agrede, genera reacciones y aparece como víctima. Y estamos en un momento en el cual usted lo describe en un artículo, parece imponerse lo que usted mismo denomina una agenda represiva. ¿Qué es lo que lleva al gobierno por este camino después de un periodo tan crítico, tan conflictivo, en el cual se esperaba, e incluso los actuales mandatarios sí lo habían prometido, que se buscara reconstruir una convivencia entre las distintas posiciones que tenemos los bolivianos? Mire, yo he revisado un poco los discursos, que no los seguí en su momento mucho, de Arce Catacora. La verdad no le daba tanto éxito, pero como sabemos en varios otros países el factor pandemia ha jugado también, y eso siempre contra los gobiernos de turno, en este caso contra el gobierno transitorio de la señora Áñez. En Arce Catacora ha habido poco de discurso de reconciliación. Incluso en su posesión, en su primer discurso al país, algún rato menciona de pasada, se cansa señalando las dificultades de la economía y jamás menciona la pandemia, por ejemplo, en ese discurso, ¿no? Esta idea de ellos los buenos, los víctimas de las circunstancias, los víctimas del golpe, está muy presente
En Choquehuanca hay en el nivel del discurso, pero la práctica no la acompaña. Y en un caso, como seguramente podemos comentar, lo de la Huipala, incluso con una travesura que es más que eso, ¿no? Es casi una provocación. Entonces, yo creo que lamentablemente, ante las dificultades de la economía boliviana, que no ha logrado sembrar el gas, se lo ha despilfarrado más bien, como sabemos, y no hay visos de que pueda venir una ola donde de nuevo seamos los nuevos ricos del barrio, están optando por un modelo, entre comillas, que es el del Caribe, ¿no? De regímenes autoritarios, anulando o prácticamente haciendo desaparecer a la oposición. El caso nicaragüense lo tenemos muy fresco, ¿no? Que también en algún momento jugó a elecciones limpias, incluso después de un primer periodo el Frente Sandinista perdió las elecciones y les costó recuperar y desde que han recuperado no lo sueltan más, ¿no? Ortega es uno de los inventores de esto de la reelección como derecho humano. En el caso venezolano lo vemos también, han quebrado al país más rico en recursos petrolíferos del continente, por lo menos de la región. Y ahí están, se mantienen a fuerza de imponer sobre el resto de la sociedad con un trato de enemigo a los opositores, ¿no? Y por eso también las duras expresiones a los disidentes. Esto, por supuesto, no se lo construye en un día y esos gestos de endurecimiento del régimen ya lo hemos ido viendo en los sucesivos gobiernos de Morales Ayma, ¿no? Tanto que después ya nos dijeron con muy sueltos de cuerpo que le metían nomás, eso nunca se ha arrepentido, nunca se ha corregido Morales Ayma, ese es su programa, que en el fondo es decir, yo transgredo las normas, a mí no se aplican las normas que se aplican al resto. Y por si fuera poco, el ilustradísimo vicepresidente también dijo lo mismo, ¿no es cierto?, de que no iban a malbaratar un proceso como el que encabeza el masismo por apego a la letra muerta de la ley, ¿no? Esas fueron sus palabras precisamente en el Deber, en una entrevista que prácticamente es una confesión de que la ley que nos obliga a todos no se aplica a ellos, ¿no? Que la revolución está por encima de eso, este cuento de la revolución, porque a estas alturas ya no podemos creer que ha habido un cambio digno de llamarse revolución, que tiene también connotaciones, como sabemos, de violencia, pero digamos en el lado amable de la revolución, del cambio sustantivo, de una estructura de sociedad, en fin, los cambios no han sido grandes. Lo que estamos consiguiendo más bien es que los sectores movilizados permanentemente, campesinos, obreros, más que todo sindicatos, quiero decir, la forma sindicato se ha vuelto profundamente prebendal y fácilmente movilizable para acosar e intimidar a los opositores del régimen. Parece haber una búsqueda deliberada de profundizar la polarización en el país, de manipular desde el poder las distintas circunstancias para que esta polarización marque, por así decir, la agenda política, mediática nacional. ¿Cuál es el cálculo político que puede tener un gobierno para promover este tipo de polarización como se lo está haciendo? Mire, yo con la presencia del presidente en la feria reciente en Santa Cruz, pensé que podía haber un cierto cambio de tono, por lo menos, ¿no? Lo que en algún momento en el pasado hubo una especie de acuerdo más o menos explícito, ustedes hacen negocios, nosotros hacemos política, todos vivimos en paz, pero fue muy agresivo, fue un momento donde tuvo que escuchar silbatinas, ¿no? Cuando habló de golpe de nuevo, tuvo que retirarse apresuradamente y volvió con este asunto de la Huipala. Entonces, es claro que con relación a Santa Cruz y, digamos, la élite regional ahí, no quieren mayores acuerdos, ¿no? Es casi una declaración de guerra, obviamente con más posibilidades en una confrontación así desnuda, de imponer las cosas, porque esto de la Huipala, incluso alargada hasta el día de hoy, tiene todos los visos de ser una provocación, ¿no?
no hay motivo para la dimensión que le quieren dar, e incluso está siendo excusa desde el Chapare para hablar de movilización, para reivindicar este símbolo, marchando a la paz, donde hay un conflicto con los cocaleros, en fin, es esta estrategia torpe, miope, de creer que porque se tiene la fuerza numérica de movilización puede con eso conseguirse la victoria política. La política, más en democracia, que es el ideal que abrazamos y que pretendidamente reconoce incluso este gobierno, supone razones, supone argumentos, y esos hay pocos. Y es, creo, parte también de sus dificultades para tener un mejor gobierno, una mejor gestión de gobierno. Tiene un equipo gubernamental muy débil, ¿no? Incluso comparado con anteriores del propio masismo, su nivel digamos, de tecnocracia es bastante más limitado, ¿no? Y la prueba de ello es que no participan en debates, en general son entrevistados normalmente por periodistas afines a ellos. Estamos muy lejos del tiempo de los 90, donde Oscar, le comento a usted y al público, una vez me tocó acompañar una misión muy crítica del Banco Mundial para la reforma del Estado durante el corto mandato de Tuto Quiroga. Y vino un compañero mío, un japonés, que fue mi compañero en Pittsburgh, y estaba asombrado del nivel de cualificación de los ministros bolivianos de ese momento. Era claro, la gente que estaba alrededor de Tuto, la mayoría con estudios fuera o incluso los con estudios nacionales, pero fogueada, muy formada y abierta a la crítica, verdaderamente abierta a la reforma, como que el informe ese era lapidario, digamos, en términos de lo que todavía había que modernizar y tecnificar del Estado boliviano. Pero entre ese elenco, digamos, gubernamental de hace 20 años y el actual, pues hay un abismo, ¿no? Entonces, todo eso contribuye, me parece, a darnos como explicación de que se intenta, más que ganar una siguiente elección por buena gestión, imponer por cualquier método una permanencia en el poder, donde además, como sabemos, opera muy libremente y dando voces que asusan esta polarización del caudillo, ¿no? De aquel hombre que se burló del mandato de las urnas. Gonzalo, y usted mencionaba los altercados suscitados alrededor de la isla de la Huipala el 24 de septiembre, pero pareciera que el gobierno no solo ha buscado esto a propósito, generar reacción, generar enfrentación, sino que además está organizando, por así decir, una serie de otros hechos para tratar de generar nuevos enfrentamientos. Esto obviamente es una contradicción en la naturaleza misma del Estado, que por definición debía promover la convivencia pacífica y la integración entre los miembros de una nación. ¿Qué podemos esperar como bolivianos de esta política donde el mismo Estado se vuelve un agente de confrontación? Sí, mire, a mí me cuesta verdaderamente aceptar, nunca me ha parecido una figura particularmente admirable la del presidente Arce, pero digamos uno podía pensar con cierta opinión pública más o menos extendida que era un hombre competente en su campo, la economía, claro, en un momento de vacas gordas, pero digamos que entendía de cómo opera el mundo económico real, digamos, no como quisiéramos que opere, sino como efectivamente opera. Entonces cuesta admitir que esté siendo tan funcional a los deseos, a la inocultable ambición del caudillo, ¿no? Porque al final va a quedar como un presidente al que se le va a asociar un momento represivo. Por eso es que yo en el artículo que usted ha mencionado le he dedicado un tiempito a hablar de la oposición boliviana. Creo que es hora de que se alerte sobre la gravedad de la situación. Ya no se trata de ganar elecciones o de tener más diputados o senadores. Creo que se ha equivocado groseramente en las elecciones del 2020 y por eso es que tiene una bancada relativamente reducida, aunque tampoco minúscula. Han tenido que anular lo de los 2/3 para las grandes decisiones, como sabemos, es decir,
el último regalito de la entonces senadora Copa. Pero es importante que cerremos filas en el campo democrático, desde el ámbito meramente político hasta también las organizaciones sociales, porque el horizonte que parecen tener como deseable desde el oficialismo es un régimen autoritario. Por eso es que las leyes que hemos mencionado, esta última que está en proceso de aprobación contra las ganancias ilícitas, nos recuerda a la novela de Orwell, El Gran Hermano, ¿no? Que es omnipresente y omnivigilante, en este caso en las finanzas, en nuestras cuentas personales, pero también en temas de salud, en temas de incluso conflictos personales, en fin, porque prácticamente no hay derecho a la confidencialidad ni a la privacidad, que son derechos reconocidos en nuestra misma Constitución, pero a escala mundial cualquier democracia que se precie de tal tiene esos resguardos para sus ciudadanos, porque son ciudadanos, no son vasallos, no son esclavos. Entonces, yo creo que es muy importante que de verdad nos demos cuenta de la gravedad del asunto, porque no hay respiro, efectivamente, por eso hablo de una agenda represiva, porque está en el ámbito de lo legal, digamos, intentando hacer legal aquello que puede ser muy bien inconstitucional, y ojalá así sea demandado y representado ante instancias nacionales y también internacionales, pero también en el ámbito de los hechos, ¿no? O sea, estos gestos de represión en los que no paran mientes incluso a ojos vista del público, con un periodista, con el tipo de comportamiento que hemos visto con diputados nacionales en el centro político del país, ¿no es cierto?, ante la inacción de la propia policía y de la Guardia de Palacio. No está bien, nos están diciendo aquí o por las buenas o por las malas, y en realidad por las malas va a tener que ser. Y ante eso no podemos cruzarnos de brazos. Yo creo que es un buen momento todavía para parar esta arremetida. Yo quiero pensar de que hay dentro del MAS figuras más lúcidas que entienden que un derrotero a la Nicaragua no es lo deseable para Bolivia. Gonzalo, para terminar esta conversación tan profunda con sus reflexiones, me gustaría consultarle cómo usted ve los resultados de una encuesta recientemente publicada, la cual refleja que a pesar de todo ese aparato propagandístico gubernamental que insiste y reitera constantemente en una narrativa, hay una reacción de la opinión pública por la cual hay, yo diría, una progresiva deterioro, lejanía de la imagen y credibilidad del presidente, su gestión con relación a la opinión pública. ¿Hacia dónde nos lleva esta brecha que se va abriendo? Sí, qué bien que lo menciona Oscar. Es verdad, la figura, y por esa vía también la legitimidad del presidente Arce, yo creo que ya empieza a estar en entredicho, porque incluso su enorme cuestionamiento que hace al proceso de transición, señalándolo como golpe, pone en duda su propia legitimidad, porque es ese gobierno de transición el que convocó a unas elecciones que por lo menos eran más creíbles que las del 19, tan es así que resultado de eso él es el presidente del Estado. Entonces, es una alerta para esa dimensión, digamos, del oficialismo, pero también para nosotros. Yo percibo que ha ido creciendo la tesis del golpe. Obviamente no es mayoritaria, ni creo que pueda serlo, porque hemos vivido eso, no ha ocurrido hace décadas, no somos otra generación, lo hemos vivido, ¿no? Hemos visto aquí el 19, yo estaba impresionado de la convicción y la entereza de los jóvenes. Hasta entonces, y como profesor universitario, no tenía la mejor opinión de ellos, me parecían indiferentes a las cuestiones del país. Y ahí los hemos visto, semana tras semana, bloqueando de manera pacífica, pero sostenida, firme, y cuando hubieron momentos de choque también estaban ahí. En fin, entonces es muy difícil de que eso cambie dramáticamente, pero está creciendo la cosa, ya sea por intimidación, ya sea porque
alguien pueda decir, como en su momento dijo el presidente, que él no era todólogo, entonces no podía saber que eso había sido técnicamente un golpe, lo cual confiesa muy nítidamente que ha adecuado ese discurso al momento ya donde está ejerciendo el cargo, ¿no? Porque quizás en elecciones no le hubiera valido lo mismo decir que fue golpe aquel proceso que estábamos viviendo, que fue, sin embargo, tan profundamente ciudadano, ¿no? Si algo me da esperanzas en esta circunstancia es la convicción extendida en todos los departamentos del país. Era impresionante ver cómo habían manifestaciones. Obviamente las más multitudinarias eran en el eje, porque son las más pobladas, demográficamente de mayor número, pero han habido en Trinidad, en Sucre, en Tarija, en fin. De la que no tengo registro visual es de Cobija, pero es muy probable que las haya habido también, pero en todo caso muestra una extensión territorial que ninguno de los hechos políticos de nuestro pasado documentado, digamos, tiene, ¿no? La que terminó en la caída de Sánchez de Lozada fue bastante más localizada, y la revolución del 52 también, ¿no? Entonces, después obviamente sus implicaciones y efectos fueron más nacionales, pero como movilización social de protesta fueron bastante más limitadas, que no es el caso de la del 2019. Por eso es que podemos alentar esperanzas de que es posible revertir esta orientación hacia un régimen abiertamente autoritario, pero no va a ocurrir de la nada. Hay que realmente esforzarse para que eso ocurra, despojarse de egos y de resquemores, porque obviamente ninguno de los líderes actuales puede parecernos que es el llamado a ser el abanderado, pero no necesitamos ahora un abanderado. Necesitamos un bloque que conduzca la resistencia de la ciudadanía boliviana ante esas imposiciones a ojos vista inconstitucionales y alentadas muy nítidamente por segmentos a lo sumo partidistas, yo diría grupales y oligárquicos. Estimado Gonzalo, le agradezco muchísimo por esta evaluación, por aceptar la invitación para participar en nuestro espacio digital. Muchas gracias. Gracias, Oscar, un gusto. Gracias. El panorama que nos describe el analista Gonzalo Rojas es muy preocupante. Promover la confrontación, procurar profundizar la polarización, exacerbar los ánimos para generar enfrentamientos, es todo lo contrario de la responsabilidad que tiene quien gobierna, de la función básica del Estado, que es buscar sentar las condiciones para la convivencia pacífica, para la integración en una sociedad en la cual todos pertenecemos a la misma nación boliviana. Los ciudadanos tenemos que actuar con inteligencia, no generando violencia en respuesta a las provocaciones, y por el contrario, creo que apostando mucho a generar conciencia de nuestras convicciones democráticas y generar corriente de opinión pública. Les agradezco por habernos seguido en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.